Amigos, muy buenas noches. Estamos en la emisión nocturna del informativo del Águila, pasadito de las 10 de la noche. En la jornada del día de hoy hay una noticia muy importante que la vamos a comentar, pero antes me gustaría hacerles una contextualización del asunto que vamos a tratar de esta nota. Y déjenme decirles que estamos en el martes, ¿cuál martes? Estamos en el viernes 12 de diciembre de 2025, estamos en el día guadalupano. De hecho, los festejos desde la noche de anoche se están haciendo sentir aquí cerquita. Tenemos a la iglesia de la Lupita y el Stone. Ha estado bonito. Bueno, esa es la fecha. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón nos saluda con gusto. Y vamos a entrar en contexto. En el año sería en el 2000. ¿Qué año fue esto? ¿2024, 2023? Cualquiera de esos 2 años, por la nota que vamos a leer. El presidente Andrés Manuel López Obrador, fue en 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una noticia en la conferencia matutina donde decía que la señora María Amparo Casar Pérez estaba gozando de una pensión fraudulenta a raíz de la muerte de su esposo, que habiendo trabajado unos cuantos meses en Petróleos Mexicanos, se había quitado la vida arrojándose de un 12º piso. Obviamente, murió, y la señora María Amparo Casar Pérez lo hizo pasar como un accidente. Esto lo comentaba el presidente y decía que esto pasó cuando él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y que tenía como procurador de justicia de la Ciudad de México al maestro Bernardo Batis, que ahora está en el Tribunal de Disciplina Judicial, el TDJ. Y decía ahí el presidente que le había comentado el maestro Batis que la señora María Amparo Casar Pérez lo había ido a ver para pedirle que cambiara los peritajes, ya que, como acabo de decir, el maestro Bernardo Batis era el procurador de justicia de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal. Entonces, que la señora Casar Pérez fue a verlo para decirle que se cambiaran los peritajes, que no apareciera que el señor se había arrojado de ese 12º piso y que se hiciera pasar como un accidente, para que de esta manera a la señora María Amparo Casar se le diera una pensión post-mortem, una pensión a la que no tenía derecho, por dos razones, y que fueron dos grandes ilegalidades que cometieron la señora María Amparo Casar y dos cómplices. Entonces, la segunda razón que no hacía posible el otorgamiento de esa pensión era que el señor no tenía el tiempo reglamentario para hacerse acreedor a una pensión, pues había durado, yo creo que unos 3 meses, 4 meses a lo sumo. Es lo que había durado el señor trabajando en Pemex. Entonces, a los 3 meses, el señor se quita la vida. No merecía la señora María Amparo Casar ninguna pensión ni otro tipo de beneficiarios como los hijos de ambos, por ejemplo. ¿Por qué no? Repito, por estas dos razones. Una, el señor se suicidó y la pensión no entra cuando se quita la vida a uno. No entra en las pensiones de Pemex. Automáticamente no tenía derecho. Y dos, aunque hubiera sido un accidente, tampoco tenía derecho porque no tenía el tiempo reglamentario. Con escasos 3 meses no se hacía la señora y sus beneficiarios acreedora a una pensión. Cuando el presidente narra esto, empiezan a buscar a Bernardo Batis los medios de comunicación y le preguntan que qué había de eso, si era cierto lo que el presidente, perdón, lo que en ese entonces el jefe de gobierno del Distrito Federal, que si era cierto, sobre de que él como procurador, su procurador, le había comentado lo que había dicho el presidente en la conferencia matutina. Triste y lamentablemente, el maestro Bernardo Batis, en un acto que pues, puede calificarse de miedo, por no ponerle un calificativo más fuerte, dijo que no se acordaba de ese hecho. Para mí eso desmereció porque el maestro Bernardo Batis es una persona con una calidad moral, sin duda, con un profesionalismo pues también a toda prueba y con un alto sentido de responsabilidad.
que es la que se vio mermada cuando él dice que no se acordaba. Yo en lo particular no le creí, porque cualquiera de nosotros puede olvidar si te encuentras un amigo y te dice, oye, ¿te acuerdas que hace 5 años, 3 años, 2 años, nos fuimos a tomar un helado y finalmente tú no traías dinero y yo te tuve que pagar y empezamos a discutir tú y yo? Pues no, pues no me acuerdo bien del hecho. Pues, hasta cierto punto puede ser creíble eso, pero que tú olvides un hecho donde te incitaban a violar la ley, que eso se te olvide, eso no es creíble. Digo, a menos que el maestro Bati sufriera un trastorno mental, que no es el caso, por lo que se sabe. Entonces, para mí, desmereció que haya dicho, no me acuerdo. Pero eso es el antecedente de la nota que vamos a leer y vámonos rápidamente. La jornada de su día de hoy lo saca en la contraportada, no en la nota 8 columnas, en la portada, pero es interesante lo que dice. Vámonos rápido. Dice, el martes la audiencia contra María Amparo Casar por daño de 31 millones de pesos a Petróleos Mexicanos. Judicializa la Fiscalía General de la República carpeta de investigación para juzgarla por uso ilícito de atribuciones. Obtuvo pensión fraudulenta de 125,000 pesos mensuales tras la muerte de su marido en 2004. Fíjense nada más, esto data desde 2004. Fíjense, 2004 al 2024 son 20 años, 25 son 21 años. 21 años cobrando la señora 125,000 pesos mensuales. El daño es de 31 millones de pesos, pero esos 31 millones de pesos están contabilizados a 2024. Entonces, súmenle, yo me imagino que a estas alturas de diciembre ya recibió los 125,000 pesos de este de 2025. Súmenle 12 mensualidades más de 125,000 pesos. ¿Cuánto es? 1,250,000, más de 1,300,000 pesos. Y entonces, el daño a Pemex ya puede estar siendo valuado en 132, en más de 132, perdón, no se dijo 131 millones, ¿verdad? Creo que 31 millones se dijo. Pero de todas maneras, si eran 31 millones de pesos, efectivamente, el daño calculado, entonces podemos decir que a este 2025 ya son más de 32 millones de pesos de daño a la paraestatal Petróleos Mexicanos. La nota es de Gustavo Castillo García y dice, la FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones. Tendrá audiencia el próximo martes 16. La ley permite imputarla sin ser funcionaria pública por su probable intervención en la violación a las normas vigentes. La Fiscalía General de la República, FGR, judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como de uso ilícito de atribuciones y facultades, a través del cual obtuvo una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos Pemex tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004. Fíjense lo que son las cosas, perdón por la grosería, pinche vieja. Es presidenta de una organización en contra de la corrupción y la vieja es corrupta. La vieja corrompe. Perdón por la palabra, miren, no es misoginia, es una expresión de molestia por esta señora. Que si fuera un güey, pues así, un hombre le diríamos, este güey, ¿no? Este viejo. Y así que yo no nada tengo de misoginia, pero como decía el presidente López Obrador, es que esto ya calienta, no manches. Fíjense, en mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropesa Romero, informó que Márquez Padilla García, el esposo fallecido, suicidado, ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración el 1 de junio de 2004, durante el sexenio del panista Vicente Fox, y falleció el 7 de octubre de ese mismo año y solo colaboró en ese puesto directivo
129 días. O sea, nos está dando fecha aquí la nota de la jornada. Empezó el 1 de junio de 2004 y se suicida el 7 de octubre de ese mismo año, durando en el trabajo 129 días. ¿Cuántos meses son? 129 días. Cada mes trae 30 y 30 60 y 30 90. 3 meses. Pasadito de 3 meses. 129 días. 3 meses y medio. Tenía el señor trabajando y, como les dije, era una de las dos causales para no darle la pensión. Durante la conferencia mañanera de mayo de 2024 se dio a conocer que Márquez murió tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de la paraestatal, aunque los peritajes correspondientes señalaron que se trató de un suicidio. En ninguno de los documentos difundidos se asienta tal hecho. O sea, vean, que como dice que en mayo en la conferencia del presidente, aquí no lo menciona, en mayo de 2024 en esa conferencia se dio a conocer que supuestamente el señor Márquez Padilla, esposo de la señora Casar, se cayó de un piso doceavo de una ventana y que los peritajes demostraron que era un suicidio y que, a pesar de eso, en el dictamen que se hizo no se mencionaron esos peritajes de que fue un suicidio. Asimismo, se informó que el 19 de octubre de 2004 se solicitó al área correspondiente el pago de la pensión post-mortem a favor de los beneficiarios con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del deceso. Hijos, de veras que, como decía el presidente, estos no tienen llenadero. Un día después del deceso. Luego a cobrar el dinero. El exdirector de Pemex señaló entonces que Casar había incurrido en fraude a la paraestatal por 31 millones de pesos. Efectivamente, eso fue en mayo de 2024. Había incurrido en fraude a la paraestatal por 31 millones de pesos al haber cobrado 125,000 pesos mensuales. De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación, PJF, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial. Esto ya es actual. De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación del PJF actual, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial en contra de María Amparo Casar Pérez y dos personas más para que sean imputados por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción segunda, del Código Penal Federal vigente al momento de cometidos los hechos. Aquí ya la Santo y Seña da ya el ordenamiento jurídico que se violó y que va a penalizar esto. Según lo establecido en el Código Penal Federal, el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser imputado tanto a servidores públicos como a ciudadanos, porque la señora no era funcionaria. En cuanto a quienes laboran en instituciones públicas, o sea, los trabajadores, se establece que se sancionará al servidor público que ilícitamente otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico. Aquí entra la pensión post-mortem, pues tiene contenido económico. Y repito para que nos quede claro, se establece que se sancionará al servidor público que ilícitamente otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico. Asimismo, se puede acusar de este delito a toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior, o sea, parte en las mismas. Aquí entra la señora Amparo Casar. Porque toda persona que solicite o promueva la realización de otorgamiento, ella lo hizo. Se lo pidió al maestro Bernardo Batis. Pero no solo a él, recurrió a autoridades federales que fue la que le concedieron la pensión. Ahí entra ella, como ciudadana. Se añade que al que comete el delito se le impondrán de 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Esto ya valió. No es posible que solo se les dé, hijos, 12 años máximo si es que es encontrada culpable la señora.
porque si es que se encuentra culpable, pero incluso se le puede dar 6 meses de cárcel nada más. Y de 30 días a 150 días de multa. Esto es una burla. Esta ley tiene que cambiarse. La audiencia está programada según registros del PJF para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se le darán a conocer los resultados de la investigación realizada y las conductas que se les imputarán a los 3 señalados como responsables de la comisión del ilícito. No se trata de un delito grave. Acabáramos. No se trata de un delito grave que tú le robes a una paraestatal más de 31 millones de pesos. Qué pinche ley. Perdón ustedes. Claro, está leyéndoles a Morena para que no van a salir ahí los derechangos de que es que Morena, esas leyes, esas son del PRI. Entonces decíamos que no se trata de un delito grave, por lo que en caso de que se les decretara la vinculación a proceso, podrán seguir su juicio en libertad condicional. Válgame las chanclitas del niño Jesús. ¿Cómo es posible? Como la pensión, fíjese, atención con esto. Como la pensión fue suspendida por Pemex en febrero de 2024, María Amparo Casar Pérez tramitó un juicio de amparo y el Juzgado Sexto de Distrito en materia de trabajo ordenó a Pemex que le reintegrara el pago. Para que vean cómo se las gastaban. Esta bola de cínicos, ladrones y corruptos. La señora se hace acreedora a una pensión de manera fraudulenta, ayudada por dos, deben ser servidores públicos quienes la ayudaron a que se le diera esa pensión, violando dos causales o requisitos que se piden para que los beneficiarios o deudos de una persona fallecida tengan acceso a una pensión post-mortem. Esos dos requisitos que violaron fue que el señor no cumplía los años reglamentarios para ser merecedor de la pensión, sus deudos. Y la otra es que si el señor se quitaba la vida, como fue, y lo demostraron los peritajes, no tenía derecho a la pensión. Les valió madres a la sinvergüenza de la señora María Amparo Casar Pérez, que hasta es presidenta de esa farsa llamada Mexicanos contra la Corrupción. Es la presidenta. E indujo a la corrupción a servidores públicos. Lo intentó con el maestro Bernardo Batis. Ahora ya está programada su audiencia de acusación el martes 16 de diciembre. Y si se lleva a cabo lo que yo sospecho, podrían llamar, más bien tendrían que llamar a declarar al maestro Bernardo Batis, que actualmente es uno de los ministros del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, el TDJ. Actualmente es un ministro. Deplorable será que si se le llama a declarar, él vuelva a argumentar que no se acuerda, como lo hizo el año pasado, que no respaldó al presidente, no lo dimitió tampoco, pero argumentó no acordarse. Y si es llamado a declarar, que para mi gusto tendría que ser, pues fue una versión pública que hizo el presidente, donde mencionó el nombre de él, que como procurador de justicia que era, y la señora María Amparo Casar intentó corromperlo. Pues esto va a ser muy lamentable. Vámonos a una nota segunda, amigos, a ver, porque es importante también. Logra la Fiscalía General de la República primera sentencia condenatoria por estafa maestra. Reparación de daño por 62.800.000 pesos. Algo es algo, dijo el calvo cuando le nació un pelo. Entonces, fíjense, la estafa maestra, como ustedes ya saben, sin hacer mucho contexto, Rosario Robles desvió más de 5.100 millones de una cruzada contra el hambre, que era parte del programa según de Peña Nieto, para luchar contra el hambre y la pobreza cuando fue presidente. Esta cruzada contra el hambre, se destinaron miles de millones y Rosario Robles desvió más de 5.100 millones. Entraron en contubernio con universidades, con asociaciones, obviamente, también entraron por ahí algunos bancos. Y esta es la estafa maestra. Recordarán que Rosario Robles estuvo presa creo que 3 años y ya la soltaron a la señora.
No sé si esté absuelta, pero es algo parecido. Bueno, la nueva fiscalía que está ahora a cargo de Ernestina Godoy Ramos ya está rindiendo frutos. La aprehensión que se hizo, la captura que se hizo de César Duarte, es gobernador de Chihuahua priista que robó miles de millones al erario chihuahuense, ya está preso. Esa es una. Dos, el hecho de que haya recuperado 62, casi 63 millones de pesos de la estafa maestra es un buen logro. Fíjense, vamos a la lectura. En junio de 2022, un juez federal con sede en el Reclusorio Sur otorgó el beneficio de la libertad condicional a ambos involucrados. Estaba empezando esto de manera, ¿cómo se dice? De manera discriminatoria. Vámonos mejor a la nota en sí. Fiscalía de la Ciudad, Ciudad de México. La Fiscalía General de la República, FGR, obtuvo la reparación del daño por la cantidad de 62.877.192 pesos, que fueron desviados en 2015 del presupuesto de la entonces Secretaría de Desarrollo Social Cedesol a través de la Universidad Intercultural del Estado de México, la UIEM. En este caso, el Ministerio Público Federal imputó a Ricardo M., que en ese entonces se desempeñaba como director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Cedesol, y al ex rector de la UIEM, de la UIEM, José Francisco M. No sé por qué ahora es M en vez de N, pero bueno. De acuerdo con la información de la FGR, en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el Estado de México, respectivamente, de acuerdo con la información de la FGR, en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el Estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con entonces Cedesol a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal. O sea, aquí nos habla precisamente de dos personajes. Ricardo M., que era funcionario de la Cedesol, ahora Secretaría de Bienestar, y también nos habla de José Francisco M., que era rector de la UIEM, de la Universidad Intercultural del Estado de México, ambos, servidor público de la Cedesol en aquel entonces y rector de la Universidad del Estado de México en aquel entonces. Ellos suscribieron el convenio donde las irregularidades que encontraron es que la Cedesol contrata a la universidad para la realización de ciertas tareas y la universidad, en vez de hacerlo como venía estipulado en el contrato con su propio personal, lo subcontrató a otras empresas pagándoles un precio inferior. Es decir, se quedó con una mochada. Haz de cuenta que si tú le dices a tu primo, oye, necesito que me hagas unas chambas de carpintería, ¿cuánto me cobras? ¿Cuántos muebles son? No, son 10 muebles. Ok, te voy a cobrar 5,000 varos. Entonces tú le das 5,000 varos. Y resulta que tu primo va y contrata a otro por hacerle los mismos 10 muebles por 2,000 varos. Entonces tu primo se quedó con 3,000 varos sin meter las manos. Algo parecido. Esto fue lo que hizo, más bien dicho, la Universidad Intercultural del Estado de México en contubernio con el entonces funcionario de la Cedesol. Y dice aquí, en junio de 2022, un juez federal, ahora sí, entra la nota, en junio de 2022, un juez federal con sede en el Reclusorio Sur otorgó el beneficio de la libertad condicional a ambos involucrados. Qué raro, ¿verdad? Pinches jueces corruptos de Norma Piña. En junio de 2022 los liberaron. Más bien, otorgó el beneficio de la libertad condicional. No estuvieron encarcelados siquiera. Se les otorgó la libertad condicional a ambos involucrados. Sin embargo, la autoridad ministerial, o sea, la fiscalía, aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas. En la sentencia se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubre el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados, es decir, podrán continuar en libertad si reponen
lo robado. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación ASF denunció ante la FGR que la Sedesol signó un contrato por más de 124 millones de pesos con la UIM para que integrantes de esa casa de estudios llevaran a cabo la aplicación de cuestionarios únicos de información socioeconómica, los quiz, en zonas rurales y semiurbanas para que la dependencia federal ubicara a personas que se identificaran en situación de pobreza extrema. Sin embargo, ilegalmente la casa de estudios subcontrató 7 empresas para que llevaran a cabo la aplicación de estos cuestionarios en diciembre de 2015, ya hace 10 años, y ni las compañías ni la universidad entregaron los materiales establecidos en el contrato. ¿Cómo la ven? No solo se quedó con dinero la Universidad del Estado de México, sino que aparte no entregaron el trabajo. O sea, se embolsaron esos millones que ahorita ya van a restituir y fíjense, hasta eso les dieron el beneficio. Si restituyen ese dinero como fue, no van a ser procesados, no van a pisar la cárcel. Y además recuérdense que se les concedió, un juez corrupto de Piña, en 2022 les concede el beneficio de que lleven a cabo su juicio en libertad condicional. Y no los obligó esos jueces de Norma Piña a que restituyeran el hecho. Ahora lo solicita la Fiscalía General de la República y obtiene que se recuperen de la estafa maestra 62.877.000 pesos, como acabamos de leer. Un logro de la nueva Fiscalía, de los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación. Y bueno, amigos, pues es todo por el momento, porque ya me siento un poco cansado. Vamos aquí a dejar la biotransmisión, pero bueno, ya saben lo que está pasando. Ojalá la FGR siga trabajando, porque también el hecho de que hizo la denuncia contra la señora María Amparo Casar Pérez, una señora que puede catalogarse como ladrona, como fraudulenta, son dos grandes logros de la Fiscalía, aparte del de César Duarte. O sea, encarcelamiento de César Duarte, lo que estamos viendo de que inició ya una denuncia en contra de la señora Casar Pérez por fraudulenta en la pensión post-mortem que no merecía, y el hecho de que de la estafa maestra de Rosario Robles ya se hayan recuperado 62 millones, casi 63 millones de pesos. Son triunfos y logros, grandes logros de la nueva Fiscalía General bajo el régimen de la Cuarta Transformación, su segundo piso. Amigos, es todo por esta noche. Descansen ustedes, ya mañana, ya es hoy, viernesito, fin de semana. Para los creyentes, los hispanos, felicidades, que se hayan pasado excelentemente bien. Estamos en contacto, su amigo servidor Silvano Ángeles, para el informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión, periodismo militante. Descansen.